A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Inglés, protegido por la fortuna de su familia, apenas al cumplir los 10 años, heredó el título de Lord, y a esa misma edad ya ocupaba una silla permanente en la Sala de los Lores. Como si fuese poco, a esa temprana edad ya había sido iniciado sexualmente, y su carrera amorosa iba a superar todas las imaginaciones, con amantes de uno y otro género, y de las más variadas condiciones, sin excluir a sus familiares. Este niño, de tantas precocidades, se llamaba George Gordon Byron, y el mundo de la literatura lo conoció como Lord Byron, poeta de pasiones y energías extremas. Byron, el poeta y el hombre que nunca ahorró emociones. Se jugó la vida en una carrera loca en medio de aventuras y galanteos, sueños, ambiciones y conflictos. Byron, nacido en cuna de oro y protegido por los títulos aristocráticos, era amado por la sociedad inglesa, gracias a sus dotes de brillante y sensible poeta. Pero esa misma sociedad terminó expulsándolo cuando su conducta amorosa empezó a desbaratar matrimonios y a lastimar el pudor colectivo. Byron entonces estableció distancia con su mundo y abandonó a Inglaterra para buscar nuevos horizontes en otras tierras europeas. A Byron se lo recuerda por su vida azarosa, por su huella romántica y por sus cortas y heroicas acciones, porque murió luchando a favor de Grecia para liberarla de los turcos. Byron nació un día como hoy, 22 de enero de 1788, y lo recordamos con sus poemas de estirpe romántica, y cuando nos decía que... Cuando hablo con la gente lo hago solo por recuperar mi necesidad de soledad. Las principales noticias del día. Titulares. Consejo de la Judicatura declaró nulidad total del proceso para escoger jueces de la Corte Nacional de Justicia. Banca de Inversión cree que alza del IVA abre las puertas del Fondo Monetario Internacional para Ecuador. Argentina orgulloso de ser un territorio hostil al narcotráfico. En el segmento de opinión, conflicto armado. Los editoriales serán de Clever Mantilla, Ataque a TC y Narcoimpuesto. Fabián Corral, Lo que cambió. Noticias del día. Consejo de la Judicatura declaró nulidad total del proceso para escoger jueces de la Corte Nacional de Justicia. El Consejo de la Judicatura declaró este 18 de enero del 2024 la nulidad insanable de todo lo actuado en el concurso para designar jueces de la Corte Nacional de Justicia. El informe técnico encontró varias irregularidades, entre ellas, en la fase de postulación, 4 aspirantes ingresaron sus carpetas minutos después del cierre del plazo. En la etapa de méritos, el comité calificador no habría contado con reglas y parámetros claros para su conformación y tampoco para ejercer su trabajo, y eso quedó plasmado en la recalificación solicitada por un aspirante que mejoró la nota sin ninguna justificación. No existió un perfil para saber si un candidato superó o no la prueba de confianza. Además, se convocó a un segundo examen que no estaba previsto y al que accedieron un grupo de aspirantes, no todos. También se cuestiona la conformación del comité de expertos para la prueba teórica, que no pasó por la decisión del Pleno del Consejo de la Judicatura, sino que habría sido determinado por el entonces presidente Wilman Terán. En 20 días, las áreas técnicas del Consejo de la Judicatura deberán presentar al Pleno informes legales para el inicio de un nuevo concurso para la renovación parcial de la máxima Corte de Justicia del país. La banca de inversión cree que el alza del IVA abre las puertas del Fondo Monetario Internacional para Ecuador. La propuesta del gobierno de subir el impuesto al valor agregado al 15% fue bien recibida por los mercados internacionales. El plan de Noboa abrirá, según dicen, las puertas a Ecuador para conseguir nuevos créditos de multilaterales valiosos en un año de escasa liquidez para el gobierno ecuatoriano. Ecuador debe buscar nueva deuda por unos $10.000 millones en 2024, una cifra importante que equivale al 10% del Producto Interno Bruto del país. Si se sube el IVA,
Esa cifra se reducirá en unos 1.300 millones de dólares según el Ministerio de Finanzas. El presidente Daniel Noboa justificó el alza de 3 puntos del IVA porque se requieren recursos con urgencia para financiar la guerra contra el narcotráfico en medio de la declaratoria de conflicto armado interno. El ministro de Finanzas, Juan Carlos Vega, también ha explicado que se requiere subir los ingresos de manera urgente y permanente porque el dinero en la caja fiscal no alcanzará para pagar los sueldos al día y los millonarios atrasos del Estado. Unas cuentas fiscales tan débiles incluso ponen en riesgo que Ecuador reciba nuevos préstamos de libre disponibilidad de organismos multilaterales que hoy son los mayores acreedores del país y hasta la misma dolarización, así lo dijo también el ministro de Finanzas. Firmas como el banco de inversión inglés Barclays, el español Santander US Capital Markets LLC, así como la calificadora estadounidense Fitch Ratings, creen que la medida despeja la vía para que Ecuador acceda a un préstamo del Fondo Monetario Internacional. Argentina, orgulloso de ser un territorio hostil al narcotráfico. Argentina muestra con orgullo ser un territorio hostil al narcotráfico, indicó este viernes 19 de enero del 2024 la ministra de Seguridad Patricia Bullrich en Buenos Aires, donde ofreció detalles sobre el operativo que concluyó con la detención de familiares del narcotraficante ecuatoriano José Adolfo Macías Villamar alias Fito. En una rueda de prensa en la que integrantes del Ejecutivo Nacional y Provincial de Córdoba, centro del país, ofrecieron información sobre el operativo que propició la detención de 8 familiares y allegados al delincuente prófugo de la justicia ecuatoriana y su posterior deportación. El titular del Interior, Guillermo Francos, concluyó que Argentina no va a ser un narcopaís. Hay una decisión de expulsar a los delincuentes extranjeros, agregó el ministro de Defensa Luis Petri. El avión de la Fuerza Aérea Argentina, con familiares del número 1 del grupo terrorista Los Choneros, Adolfo Macías alias Fito, llegó y aterrizó a las 9:30 de la mañana de este viernes 19 de enero en la base aérea Simón Bolívar, en medio de una rutinaria movilidad en la ciudadela La Fae, al norte de Guayaquil. Entre los familiares se encuentra la esposa de alias Fito. En el sistema de la función judicial registra 3 causas por presunta delincuencia organizada, enriquecimiento privado no justificado y una por reivindicación. El fiscal del caso por delincuencia organizada era el fiscal César Suárez, asesinado por sicarios el miércoles 17 de enero del 2024 en Guayaquil. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Yolanda Yupanqui, ella es vocal del Consejo de la Judicatura, para hablar acerca de la nulidad del concurso de jueces. Escuchemos qué es lo que dijo. Si hubo un poquito de demora es lógicamente para que nadie tenga la opción de decir que cometimos una injusticia o que hicimos los actos indebidamente. Por esta situación es que nosotros requeríamos informes de las diferentes áreas que tenían que ver con el concurso. Hablo de la Dirección General, la Dirección Jurídica, la Dirección de Talento Humano. Una vez que tuvimos todos los informes, entonces sí se elaboró el informe final en el que decidimos, ya analizados fase por fase, porque no se le hizo como un conjunto, se fueron analizando fase por fase, pasos por pasos y cada una de las actividades, y encontramos que en realidad en todas las fases del concurso se cometieron errores, se cometieron ilegalidades, y por eso no hubo más remedio que darle abajo todo el proceso. A ver, vamos hablando de todas las fases, y es muy importante recalcar que en todas hubo irregularidades. En la fase de postulación, ¿qué pasó? Ya. Bueno, antes ya hubo la fase de convocatoria. Ajá. En la fase de convocatoria hay un error por el que podía haberse declarado incluso inconstitucional, porque el artículo 182 de la Constitución establece que este concurso era para llenar las salas especializadas de la Corte Nacional de Justicia. Y en la convocatoria se llamó simplemente a concursar, pero no se pedía especialidad, situación que tampoco se tomó en cuenta en el propio reglamento. Entonces, esta fue una de las primeras fallas que se encontraron. Luego estuvimos en el, en el tema de postulación. El primer error que saltó es que
no sé si violando, no sé si por accidente, qué sé yo, hubieron al menos 4 personas que ingresaron después de haberse cerrado el sistema para el ingreso de documentos y de candidaturas. Y fueron calificados. Y fueron calificados y pasaron en el concurso un buen tiempo, ¿no? O sea, hasta que se cerró. Otra cosa es que en realidad esta fase de postulación no tomó en cuenta que las personas que iban a calificar méritos tenían que ser personas probas, personas con capacidad y personas que realmente conozcan. ¿Qué es lo que pasaba? Se simplemente llamaron a concurso, llamaron a colaborar, pero los colaboradores que llegaron no eran ni miembros de la corte, no eran tampoco abogados que tenían un conocimiento importante del derecho, no eran personas de la importancia que se requería, incluso no tenían ninguna experiencia en manejo de juicios de casación. Es que además se determina que en la fase de méritos no hubo reglas ni parámetros claros. No, nada. O sea, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo pasa eso? Porque parecería que más que un error es como calculado. A ese y este es un término subjetivo que estoy utilizando, no quiero que lo califique usted, pero por lo menos sospechoso es. Sí, al menos es sospechoso, porque en realidad sí debió haberse dado reglas claras. El mismo tema de la especialidad ya es un problema. ¿Por qué? Porque se quiso que entre todo el que era y el que no era y acomodar las salas a como se pueda o a como se quiera. Entonces, sí hay cosas que pensar. Lastimosamente, una persona de derecho como soy yo, no puedo adelantar criterio de ninguna manera. Bolívar Tello, director general del ECU 911, habló sobre la operatividad del ECU 911 en el estado de excepción. Veamos la nota. Bueno, nosotros en el sentido de que dando cumplimiento a los decretos emitidos al 110 y 111, estamos apoyando a las fuerzas de seguridad y al grupo de seguridad, específicamente Policía Nacional y también Fuerzas Armadas, en el monitoreo de todos estos incidentes que se están reportando a través de la línea única que es el 911 y también a través de los que se generan por videovigilancia. Tenemos nosotros del personal 100% operativo, 3.200 funcionarios a nivel nacional y también más de 7.000 cámaras con las que estamos aportando también con estas fuerzas de seguridad. En este sentido, pues, nosotros iniciamos nuestro monitoreo y nuestro análisis estadístico desde el 9 de enero hasta la presente fecha. Tenemos en este momento los datos hasta el día de ayer, 23 horas 59 minutos, los datos estadísticos. Desde esa fecha que le estoy señalando, hasta la presente fecha nosotros tenemos reportadas 89.201 emergencias a nivel nacional. Hay que indicar y señalar que nosotros a nivel nacional anualmente recibimos 3.200.000 emergencias o 3,5 millones. Si hacemos un promedio, más o menos recibimos nosotros cerca de 9.000 emergencias diarias. Es decir que en este rango también se están dando las emergencias que están siendo reportadas al ECU 911 durante este periodo de excepción. Esas 9.000 en términos, digamos, normales. En términos normales. Pero claro, desde el 9 de enero estamos en otra situación. Claro, pero no ha variado en estos términos normales. Tenemos entre 8.600 y 8.900 en esta semana de emergencias. Entonces, lo que sí es importante señalar es que el fin de semana sí tuvimos un pico entre sábado y domingo. El pico llegó al día domingo con 11.480 emergencias, es decir, ya sobrepasaron como 2.350 emergencias más aproximadamente. Y si comparamos este pico del fin de semana con lo que tenemos actualmente, el promedio de las 8.600, tenemos una reducción del 22% y una variación porcentual con tendencia a la baja del menos 2%. Es decir, el fin de semana aumentó la actividad que de repente y subrepticiamente se vio incrementada desde el martes 9 de enero. Así es, aumentó al fin de semana, pero ya nuevamente estamos teniendo la misma situación de la cantidad de emergencias que nosotros recibimos diariamente. La gran diferencia entre esta semana que está concluyendo, al menos en términos activos del día de hoy, frente a la semana pasada, es que por lo menos acá en la ciudad de Quito, usted pudo ver, director, aquí hubo
alarmas de bombas, pero hubo estallidos, ¿no? Hubo pasos peatonales que tuvieron explosiones, se destruyó un centro de seguridad comunitario en el Blanqueado, en el sur de la ciudad. Es decir, no solamente fue la amenaza, hubo atentados. Así es, o sea, esa es la connotación que tenemos de ciertos incidentes que se realizan, ¿no? O sea, podemos decir que en cierto sentido las emergencias, como las recibimos, en gran cantidad, el 73%, aproximadamente al 75% son de seguridad ciudadana, el 12% son de gestión sanitaria y el 7% son de tránsito y movilidad. Pero tenemos que ir a lo específico, es decir, ¿cuáles son los incidentes más importantes dentro de la seguridad ciudadana? Y es lo que dice hoy, lo que está indicando usted en este tema. Sí existieron emergencias de connotación en estos, sobre todo el fin de semana, en el UPC del Blanqueado, UPC El Conde, en el puente de Gualo, en un puente también en la autopista de Los Chillos, y ciertos incidentes relacionados con el estado de excepción. También, ¿no? En la Panamericana Norte. Sí, así es, en Llano Grande, me parece. Sí. Estos incidentes son de connotación y que causan mayor impacto a la comunidad, y estos justamente son los relacionados con artefactos explosivos. Y en ese sentido también tenemos monitoreado estos incidentes que se reportaron, porque es necesario que nosotros conozcamos este tipo de incidentes para poder reportar a las fuerzas de seguridad. Existen 5 ciudades en donde se concentran todas estas emergencias de seguridad ciudadana a nivel nacional, siendo las de Quito, Guayaquil, San Borondón, Ambato y Cuenca. Aquí tenemos el 65% de las emergencias de seguridad ciudadana que se concentran en estas ciudades y el 50% en las ciudades de Quito, San Borondón y Guayaquil. En Impacto Informativo, Daniela Camacho, jueza de la Corte Nacional, habló acerca de la elección de autoridades. Escuchemos qué es lo que dijo. Efectivamente, como lo ha manifestado, los jueces, hay 4 jueces que terminan sus funciones el 3 de febrero del 2024, que han sido notificados el día de hoy. Eso nos enteramos en la sesión del Pleno. Y siempre las elecciones de presidentes se ha hecho con el Pleno conformado, inmediatamente después de posesionados los nuevos jueces. Entonces, sí resulta sorpresivo que se adelanten elecciones, alegando una crisis en la Corte, crisis que no existe porque el Código Orgánico de la Función Judicial establece que los conjueces reemplazarán a los jueces en ausencia temporal o definitiva hasta cada renovación parcial. Entonces, como lo ha dicho mi compañera Inma Tapia, sí, los jueces son titulares hasta el 3 de febrero. Gozan de legalidad. Ellos están en funciones hasta el 3 de febrero. Pero no pueden decidir sobre el siguiente periodo porque ellos se marchan el 3 de febrero. Pero no goza de legitimidad, exactamente. Porque yo, que no voy a trabajar con ese pleno, con esa presidencia, dejo eligiendo autoridades. Entonces, sí, hubo 4 votos en contra. La Corte, el Pleno debía esperar que se haga el concurso y se completen los 21 jueces para proceder a nombrar un presidente. ¿Usted quizá ya preveía que se iba a dar este movimiento entre los 15 jueces que han tomado esta resolución? No. La convocatoria al Pleno fue para analizar la situación del Pleno. Y es por eso que al inicio del Pleno yo le pregunté, presidente, explíquenos cuál es la situación del Pleno. Entonces, ¿y él qué le dijo? Él dijo, es que ustedes tienen que ir definiendo, yo solamente soy el moderador. Entonces ahí empezaron el asunto de elecciones, del cese de funciones de los compañeros, pero se fue dando hasta que se llegó a una votación. No, o sea, anticipar elecciones no es lo correcto. El artículo 198 del Código Orgánico de la Función Judicial dice que el presidente será elegido del seno del Pleno y durará 3 años en funciones en el periodo. ¿Y cuál es el periodo? El momento que se le elige. De ahí tenemos 3 años. O sea, desde el 3 de febrero iniciaría el nuevo periodo. No, el 5 de febrero. El 5 de febrero. Exactamente. Los compañeros cesan en funciones el 3 de febrero, el 5 de febrero
quedaríamos únicamente 11 titulares. Y efectivamente no habría los 12 votos. Bueno, pero eso ya es un problema Pero del es un siguiente problema periodo. superviniente. Claro. Exacto. O sea, no podemos resolver un problema que aún no lo tenemos. Son nulas, ¿es nula la determinación que se ha tomado ahora? No. Es una decisión del Pleno a la que tenemos que acatar, aunque hayamos dado nuestro voto en Es contra. legal, pero no es lógica. Porque estamos hablando del siguiente periodo donde 4 de ellos no van a estar. Así es. ¿Se podría establecer algún tipo de apelación? No. Es decisión del Pleno. El Pleno es la máxima autoridad de la Corte. ¿Y quiénes suenan como candidatos? Pues dentro de este marco que han escogido ahora 15 de los jueces de la Corte Nacional. Bueno, el doctor Iván Saquicela, que busca la reelección, el doctor José Swing, el doctor Alejandro Orteaga, de la Sala Laboral. Y bueno, esperemos que habemos 5 mujeres juezas. Tienen derecho de los 21 para ser y 5 candidatas. juezas titulares que tenemos del derecho a ser candidatas. Y, ¿por qué no? A mí sí me interesaría presidir la Corte. Saludamos, es un gusto para nosotros tener la presencia de Roberto Izurieta, él es secretario de Comunicación de la Presidencia de la República. Bienvenido a este espacio. ¿Cómo podemos evaluar de parte de la Presidencia de la República o cómo vienen evaluando la efectividad que ha tenido tanto el decreto 110 como 101, el uno del estado de excepción y el otro de la declaratoria de conflicto armado interno? Bienvenido. ¿Cómo están midiendo ustedes la efectividad de estos 2 decretos? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, David, por estar en tu programa. Muy gentil. Han sido momentos y son momentos sumamente duros para el país. El país, esta metástasis ha ido creciendo en el Ecuador los últimos años y era afrontada con medidas puntuales, temporales, cíclicas. Y el Ecuador estaba a la defensiva, los ciudadanos estábamos a la defensiva, y con el decreto 110 y sobre todo con el decreto 111 hemos tomado una decisión histórica de pasar de la defensiva a la ofensiva. Le hemos dado, sobre todo a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, hemos pedido que se les otorgue todos los recursos necesarios, recursos legales para que puedan cumplir su trabajo, para que puedan combatir la delincuencia como corresponde. Hemos tomado otra segunda decisión, que es entrar en las cárceles de manera permanente para terminar este ciclo a través del cual se entraban cada ciertos meses con declaratorias de emergencia y nuevamente comenzaban estos criminales a operar desde las cárceles. Las cárceles se convertían en centros de operación, centros vacacionales, en centros de capacitación, todos pagados. Se reagrupaban ahí para actuar desde allá. Y se sentían seguros. Ahora, si es que han fugado, los que han fugado es porque ya no se sentían seguros por esta transformación. Y toda lucha tiene etapas, pero en la medida que sepamos combatirla con claridad, con firmeza, con norte, vamos a ser exitosos, y no podemos subestimar lo exitoso que fue la policía cuando intervino en el Canal 10. Pudo haber sido una absoluta tragedia y logramos liberar a los rehenes, a los periodistas que estaban ahí sin ninguna muerte. Aquellos que perpetraron este acto horroroso han sido detenidos y están siendo procesados. Hemos liberado más de 150 o 200 rehenes en las cárceles, hemos tomado las cárceles, están bajo control de la policía y del ejército, y vamos a hacer, y por eso estamos pidiendo al Congreso, a las Cortes, todos los recursos necesarios para que estas medidas sean permanentes. Dicho esto, tenemos que seguir avanzando en esta lucha con la misma firmeza y claridad y sobre todo con el apoyo del pueblo ecuatoriano. El tema judicial, ¿cómo abordar, cómo dar garantías también a los jueces
hemos visto, y claro, nos causa un poco de sorpresa negativa el ver de que a ciertos miembros que han sido capturados en los últimos días, lo decía el comandante, el general Víctor Herrera, en la ciudad de Guayaquil, que son gente que estuvieron acusados de terrorismo, que fueron encontrados en flagrancia porque trataron de atentar contra una unidad policial, fueron liberados por parte de la justicia. ¿Cómo la presidencia, a pesar de la independencia de funciones, puede apoyar el tema de la función judicial y de los jueces para que se den las respectivas garantías para que estos elementos no puedan salir de prisión? Efectivamente, yo pienso que ese es el mayor reto, porque tenemos en este momento la decisión de las Fuerzas Armadas y la policía para combatir este crimen organizado. Pero esto no lo lograremos si no participan todos los poderes del Estado. En ese sentido, las consultas que estamos haciendo, las preguntas que estamos haciendo para la consulta nos va a ayudar, porque la gran mayoría de ellas tienen el objetivo de tratar cómo impedir el abuso de ciertos instrumentos legales que lo que producen es que estas personas puedan ser, abusando de recursos legales, puedan ser liberadas inmediatamente. Esto es gravísimo, porque las fuerzas del orden, cuando consiguen una aprehensión de esta naturaleza, arriesgan su vida y se queda información ahí presente de cuáles han sido los vacíos que han tenido en su organización. Entonces, si no contamos con un sistema de justicia que esté adaptado a este reto, tenemos problemas sumamente graves. Sin lugar a dudas, la fiscal de la Nación tiene todo el respaldo del gobierno para todas sus operaciones. Confiamos plenamente en su profesionalismo y su compromiso, pero como dice el mismo caso Metástasis, lastimosamente han infiltrado algunos estamentos, y eso es muy grave. Entonces esperamos, en conversaciones con la Corte Suprema, con la Fiscalía, las autoridades son conscientes de este enorme reto. Sin solucionar ese problema estaremos dando círculos y quizás retrocesos. Necesitamos el que rápidamente se aprueben las preguntas de la consulta, se produzcan los cambios necesarios para impedir estos abusos, los mismos que tienen que ser respaldados por la Asamblea Nacional. El reto en el cual estamos afrontando, el presidente lo quiere hacer de una manera que sea basado en la ley y en el ordenamiento jurídico, pero poniendo presión en los tiempos a través de la consulta y otros mecanismos y la ley que tenemos en el Congreso, en la Asamblea en este momento. No es la decisión del pueblo ecuatoriano ni del gobierno de arrasar con todas las garantías que existen y avanzar de esto como podría darse en otros escenarios, sino en el marco de los principios y valores democráticos, pero que estos tampoco sean y no deberían ser una excusa, un detenimiento para no cumplir esta labor ofensiva que estamos realizando contra el crimen organizado. Ha topado el tema de la consulta, y la jueza ponente de la Corte Constitucional ha pedido la pertinencia al presidente Daniel Noboa respecto a las 11 primeras preguntas o al primer paquete que se envió de consulta. Se ha decidido retirar la pregunta 11, la que tenía que ver en relación con la habilitación o volver al funcionamiento de lo que son los casinos. ¿Por qué se ha ratificado las 10 primeras preguntas y por qué se le ha sacado esta última pregunta de ese paquete? Primero, cuando se enviaron esas preguntas era otro momento político. En este momento, cuando se pide esa revisión, sin lugar a dudas era la pregunta que quizás no calzaba más plenamente en los dos ejes centrales. Cuando se planteó esto eran 3 ejes centrales: seguridad, justicia, empleo. Entonces, básicamente, lo que nosotros pensamos que en este momento, muy bien, concentrémonos en seguridad y justicia, pero tenemos claro como ciudadanos que en última instancia la siguiente etapa, que debería ser paralela y deberíamos ir de mano a mano para este combate, es la creación de empleo y bienestar. Tenemos que seguir trabajando en eso, pero lo tendremos que hacer sin el apoyo de una ley que nos ayude y nos permite en acelerar esto por el momento. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Poder Ciudadano, con el doctor Patricio Quijón. Conflicto armado interno.
La declaratoria de conflicto armado interno en la práctica corresponde a una declaratoria de guerra que se dio frente al incontenible avance de bandas criminales en el Ecuador. La fuga de Adolfo Macías alias Fito y de Colón Pico, junto con la toma armada de TC Televisión, constituyeron los detonantes para que el presidente de la República, Daniel Noboa Asín, suscriba el decreto ejecutivo número 111. Recordemos que durante el gobierno de Guillermo Lasso se dictaron más de 20 estados de emergencia, que ciertamente fueron insuficientes para enfrentar con herramientas constitucionales y legales semejante problema. El caso Metástasis desnudó la realidad de nuestro país, demostrando que las narcomafias han penetrado gran parte de la institucionalidad, regando dinero sucio en aparatos de justicia, fuerza pública, sectores bancarios, financieros, empresariales, así como en la política. Las mafias se encargaron de acondicionar acciones y decisiones estatales que favorecieron sus intereses criminales. La impunidad es la más clara demostración de la penetración y eficacia mafiosa. La Constitución de Montecristi, que cambió la estructura del Estado, incorporando 5 funciones, trajo consigo una serie de normas garantistas que, junto a la ciudadanía universal, la salida de la base de Manta, la destrucción de radares y el debilitamiento de las fuerzas del orden, a más de una supuesta pacificación de pandillas criminales, constituyeron el caldo de cultivo para abrir de par en par las puertas del país a una mayor y más organizada operación de narcomafias internacionales y locales que pelean palmo a palmo sus territorios de tráfico de drogas, vacunas e influencia criminal. El Ecuador, de isla de paz, se ha convertido en uno de los países más inseguros y violentos del continente. Los ecuatorianos, cansados de tanta declaratoria de emergencia inútil, hemos brindado en forma mayoritaria nuestro apoyo a la declaratoria de guerra formulada por el presidente Noboa. Ahora, bajo la acusación de terroristas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional han procedido a detener a más de 1000 delincuentes, muchos de ellos integrantes de bandas narcotraficantes. Con el decreto dictado por el presidente, la fuerza pública tiene la capacidad legal, si el caso lo amerita, para abatir a criminales que opongan resistencia. Esa es la diferencia sustancial con otros decretos dictados en el pasado, puesto que, al declarar a los criminales terroristas, las fuerzas del orden tienen capacidad letal. Mientras se procedía a detener a centenares de sospechosos en todo el país, se informaba que el sistema carcelario estaba tomado por los reos y que estos habían detenido a centenares de funcionarios penitenciarios y guías carcelarios. Menos mal que en las últimas horas las autoridades han confirmado que tras complejos operativos militares y de policía se ha retomado el control de las prisiones y se ha liberado con vida a los rehenes. Esta fue una noticia alentadora. Naturalmente, todos esperamos que finalmente el Estado tome realmente el control del sistema penitenciario para nunca más permitir que las cárceles se conviertan en oficinas seguras para la operación y mando de narcomafias criminales. Para lograrlo, será indispensable instalar moderna tecnología con inhibidores de señales, así como con sistemas de vigilancia
que impidan el acceso de armas, municiones, drogas, licor, computadoras, teléfonos celulares y más objetos que lograban entrar por las facilidades que permitió la corrupción del sistema. A nivel internacional, el gobierno ecuatoriano ha recibido claras voces de apoyo, así como ofrecimientos de asistencia concreta. Esta apertura se debe sin duda a la unidad que existe en el Ecuador frente a la decisión de su gobernante de poner punto final al avance narcocriminal en el país, todo lo cual le ha proporcionado a Daniel Noboa valioso capital político que deberá aprovecharlo concentrando medidas eficaces en la dirección de la recuperación de la anhelada paz social. Es de elemental justicia reconocer en el trabajo de la fiscal general del Estado, doctora Diana Salazar Méndez, una pieza clave y definitiva en la lucha contra el crimen organizado, en la lucha contra la impunidad, en la lucha contra la corrupción. La vida de la referida funcionaria corre gigantescos riesgos y es deber del Estado protegerla. Voces discrepantes con la declaratoria de conflicto armado interno sostienen que la misma esconde un amplio acuerdo con Estados Unidos para que vengan al Ecuador tropas del Comando Sur. Asimismo, sostienen que el costo social es elevadísimo si tomamos en cuenta la enorme recesión económica que afronta el Ecuador y que las acusaciones de terrorismo hay que probarlas ante aparatos de justicia de dudosa actuación para finalmente preguntarse a dónde se van a enviar a más de 1.500 detenidos sabiendo que las cárceles están saturadas. El dilema está planteado, ecuatorianos, tras el desafío del crimen organizado contra el Estado, esto es, contra el gobierno y contra la sociedad civil en su conjunto. El pueblo ecuatoriano unido ha dado su respaldo al presidente, a sus Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, en la búsqueda de un nuevo amanecer donde la justicia, la equidad social, la salud, la educación, el trabajo y la dignidad colectiva otorguen a la población mejores condiciones de vida. Aquí la disyuntiva está planteada claramente: patria o mafia. Editorial. Ataque a TC y narcoimpuesto. Artículo de Clever Mantilla publicado en Diario La Hora. La punzante declaratoria de guerra a la delincuencia después de la transmisión en vivo de la toma de pandilleros al canal televisivo TC esparce la transformación de los demonios del poder, el narcotráfico regional y la fragilidad destructiva de los engendros del socialismo del siglo XXI. El objetivo militar: descabezar el crimen organizado que caotiza ciudades y caminos. Con huevos de avestruz, dijo el presidente Daniel Noboa, que incluirá la impunidad cometida por jueces y fiscales en las Cortes de Justicia. Nada aún sobre la extradición de prófugos, la devolución de lo robado y los financistas narco enlistados en los procesos electorales. Lo que sí subirá el impuesto al consumo del 12% al 15%. Sin piedad, los carteles de la droga mexicanos Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, así como la narcoguerrilla colombiana, poblaron la pesadilla histórica del narcotráfico. Aquí, desde la salida de la base militar estadounidense de Manta, el reparto y control de cárceles, la expansión y escuelas del sicariato, el refugio territorial de narcos a pretexto de la tal ciudadanía universal, la venta de armas y lavanderías de dinero, narcoavionetas, valijas diplomáticas, narcocorreístas y el dominio de rutas marinas, hasta la consolidación hoy de unas 22 bandas terroristas en el Ecuador. Desde el origen de choneros y lobos hasta las masacres más sanguinarias de pescadores y reos. De los chats cínicos del patrón Norero hasta la huida del Fito y del cara cortada Colón Pico. Desde la foto de la piscina de narcos en Miami hasta las imágenes del cruento asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Esta vez el ataque vino en la pantalla de TC y con la expansión del miedo
vía teléfonos celulares. El caos filtrado en el inconsciente colectivo que permite la secuencia del gran espectáculo. El bombardeo desinformativo e imparable de noticias cargadas de horror que cristalizan el narcoterrorismo. El secuestro a policías, las explosiones de coches bombas por doquier, balaceras amenazantes, el mundo confundido con lo desconocido y todos por una pacificación agónica. La esperanza, unas fuerzas armadas limpiando las calles. Pero, cuidado, el impuesto al valor agregado, lo pagamos todos. ¿Y ahora qué sigue? Pues sí, la guerra es la política por otras vías. Se viene el inicio del cambio de paradigmas. Los que nos llegan desde afuera de nuestras fronteras y reescriben la pobreza mundial, el enfrentamiento de clases, de razas y de género. Y los que nacen desde adentro, con el arquetipo de la tiranía que busca regresar al poder a través del caos. Los de la mentira política para empobrecer más a la gente y enmascarar politiqueros, desinformadores y banqueros. El show recién empieza. Artículo de Clever Mantilla, publicado en diario La Hora. Lo que cambió, Fabián Corral, El Universo. Si algo caracteriza a este tiempo es la sustancial modificación de ideas, creencias y puntos de vista que caracterizaban a la sociedad y organizaban la vida de la gente. Esos referentes no estaban necesariamente en las leyes ni eran temas del Estado. Eran pautas que practicaba cada persona, que vivía cada familia. Se trataba de la lealtad y de la confianza mínima en el vecino, en el profesor, la autoridad, el comerciante. No vivíamos mirando el retrovisor ni alentando sistemáticamente sospechas porque aún no nos dominaba el miedo. Se trataba de que cada cual tenía sus creencias, saludaba incluso con un gesto, respetaba a los demás, fiaba al cliente con las excepciones de rigor, por supuesto. La gente tenía más certezas que dudas, y se trataba de que los vivos no abundaran tanto y de que aún se apreciaban el prestigio y la integridad. Los jueces tenían majestad, los políticos merecían desconfianza, pero no repudio manifiesto. Sus discursos cansaban, cierto es, pero no ahogaban las esperanzas porque aún había esperanzas. No había proliferado el escepticismo. Las dudas y las descalificaciones no saturaban los medios ni las incipientes redes sociales. El Estado no era tan inútil. La corrupción era una sospecha y una excepción que debía confirmarse caso por caso. No era, como ocurre en estos tiempos, una certeza terrible, una desvergüenza sistemática. El cinismo era atributo de algunos osados y no era parte del aire viciado que se respiraba, porque mal o bien la ética mantenía sus reparos y se la enseñaba en la casa y en la escuela. En la universidad se discutía en torno a los graves asuntos de la deontología profesional, tema que ahora casi nadie sabe lo que significa y por eso hay tanta contaminación, tanto argumento para justificar la picardía, tanto delito, tanto crimen y tanta complicidad. El disparate era también excepcional, ahora es la regla. Las excepciones son la prudencia, la sensatez y los escrúpulos. La calidad humana anda por allí escondida, la verdad se soslaya y está de moda la posverdad, o sea, la mentira. Todos aquellos eran mal o bien los referentes de un país, pero mucho cambió y por cierto entraron en crisis las instituciones. ¿Qué instituciones puede haber sin el sustento de la ética, la lógica, el sentido del deber y la responsabilidad? ¿Puede la ley operar sola sin que esté metida en el alma de cada persona, sin que la honre? ¿Es posible la política entendida sin el sentido de servicio, sin la grandeza que obliga a renunciar a los proyectos de partidos y grupos, si así lo impone el destino del país o el interés de la gente? Ahora, en medio de ese torbellino de confusión, escepticismo y temor, es el momento de que esas y otras interrogantes se despejen y de que se den respuestas inequívocas, porque la circunstancia que vivimos nos ha puesto frente al espejo y nos ha planteado un reto enorme. Las respuestas no le atañen solo al Estado, le corresponden, por cierto, a la sociedad civil y a cada ciudadano. Noticias internacionales.
La fuerte sequía agrava la crisis en el Canal de Panamá y obliga a reducir los cruces de barcos. La fuerte sequía agrava la crisis en el Canal de Panamá. Sus operaciones se ven mermadas por una sequía derivada del fenómeno El Niño. La caída del nivel del agua ha obligado a reducir los cruces de barcos en un 36%. Panamá prevé pérdidas económicas de unos $800 millones por la caída de peajes que tratará de compensar con los ingresos de otros servicios marítimos. Este tema de sequía es un tema global. Lo tiene el río Mississippi, el Rin, Amazonas, Yangtze. Prácticamente todas las rutas pluviales del mundo están siendo afectadas. Y por supuesto, y lo hemos dicho desde hace varios años, el Canal de Panamá tiene una desventaja fundamental que es la única ruta marítima global del mundo que opera con agua dulce. Además, Panamá debe buscar nuevas fuentes de agua para el consumo humano. Los mismos lagos que llenan el canal suministran también agua a más del 50% del país. Caravana de migrantes se detiene en poblado mexicano por cansancio, enfermedades y frío. Arrastrando muchos niños en coches, con la Guardia Nacional siguiéndolos de cerca y la urgencia de comida y agua, cientos de migrantes mantienen su marcha en caravana hacia el norte de México y se niegan a cambiar de rumbo. Ya nos han ofrecido ya de que nos van a prestar la ayuda, nos hacen esperar 3, 4 días por ahí y obviamente bueno, ya nos ve caminando pues. Nos han mentido muchas veces y de verdad deberían considerar en la vez de que vienen niños, vienen personas discapacitadas. El 30 de diciembre salieron de Tapachula, Chiapas. El 9 de enero se reagruparon en la capital de Oaxaca y tras descansar 4 días en Santo Domingo Ingenio, un pueblo de ese mismo estado, hoy retomaron la marcha. Estamos pidiendo una visa humanitaria para que todos podamos transitar libremente, sin ningún inconveniente, ya que en todos lados nos mienten. Han hecho frente a las bajas temperaturas y también al cansancio que sobre todo agobia a los numerosos niños. No nos vamos a entregar porque ya nos hicieron la primera vez eso y nos separaron a todos y volvimos a unirnos en la caravana. Darwin Mendoza lleva 5 meses de travesía desde que dejó Venezuela. Dice que nada ni nadie lo hará cambiar de idea. Nosotros no queremos estar tampoco en este país, nosotros queremos pasar para el otro lado sin ningún problema. Voz de América intentó conocer la postura del Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional, pero no obtuvimos respuesta. Mientras, sus representantes llegan a Washington para reunirse con su par de Estados Unidos y evaluar qué sigue. Javier Cardoso, Voz de América, México. La OTAN anuncia el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría con 90.000 tropas. La OTAN anuncia el mayor ejercicio militar desde la Guerra Fría con la participación de más de 90.000 soldados de los 31 países miembros de la Alianza Militar y de Suecia. El escenario del ejercicio es un conflicto emergente contra un adversario cercano. La maniobra tiene como objetivo disuadir a Rusia de atacar a un país miembro de la OTAN. The big difference with a year ago, I would say, Terry, is that there's a lot of things that have happened in the armed forces and in the defense organizations. What hasn't happened is in our societies the understanding that it is more than the military that has to be able to operate in a conflict or in a war. It is the whole of society that will get involved, whether we like it or not. I'm not saying it is going wrong tomorrow, but we have to realize it's not a given that we are in peace. And that's why we have the plans. Uno de los objetivos prácticos de la maniobra es trabajar el despliegue rápido y sin obstáculos de tropas desde América del Norte a Europa. El último simulacro más grande de la OTAN fue en 1988, en el que participaron 125.000 tropas de la alianza. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo,
siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. Todas las tardes deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del Ecuavoley. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavoley, comunícate con nosotros a los números de teléfono 2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavoley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavoley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavoley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavoley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavoley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavoley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavoley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte.
Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavoley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.